Entonces ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas pues a este espacio, eh, chicas y profe Leoncio, de esta primera webconferencia. La idea pues es jugar un ratito, en un principio como con una estrategia de encontrar palabras, de dar sus opiniones, para que conversemos sobre estos elementos teóricos y epistemológicos de la antropología psicológica, o también conocida como psicología cultural. Pero entonces antes me quiero presentar para que pues, nos conozcamos. Estos espacios son importantes para conocernos. Pues yo soy María Catalina Echeverri, yo soy psicóloga, soy magíster en sociología y bueno, hace un año vengo acompañando este curso, que es un curso muy bello porque es un curso que nos abre pues como todas las perspectivas. Y este semestre tenemos también como acompañante tutor al profe Leoncio. Entonces, profe, no sé si usted se quiere presentar un ratito. Ok, muy buenos días para todas. Qué gusto poderlas saludar, poderlos encontrar en este espacio. Que como dijo la profe María Catalina, mi nombre es Leoncio Paredes. Soy psicólogo, ejerciendo la profesión un tiempito ya, creo que larguito, y con la posibilidad y la disponibilidad de poder aportar en este curso de psicología antropológica. Y espero pues que sea un espacio de crecimiento mutuo con los estudiantes y con nosotros también como docentes. En tal caso, muy buenos días y bienvenidas nuevamente a este encuentro. Muchas gracias, profe. No sé si Ángela y Leini nos quieren saludar un ratito, decirnos dónde están. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángela María Giraldo. Soy estudiante pues, de la carrera de psicología. Ya llevo más o menos como un octavo semestre, sino que pues me quedan algunas materias porque no las he podido ver. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Soy de la ciudad de Manizales. Ah, qué bien, Ángela, muchas gracias. Leini, querida. Buenos días, mi nombre es Lady Elena Torres Torres, soy estudiante de psicología, voy en el cuarto semestre. Me tocó colocar módulos del quinto porque había unos módulos que no estaban disponibles. Soy auxiliar de enfermería y actualmente vivo en Bosconi. Ahora mismo estoy en clase, estoy trabajando, profe. Entonces, a ver si Sí, me voy a eso perder. te veo con todo el traje de salud. Qué bueno. Gracias por cuidarnos a nosotros en la salud, Leini. Bueno, listo. Voy a silenciarte, Leini, ¿sí? Listo. Entonces, si quieren, pueden entrar a ese link, o si tienen de pronto celular a la mano, más fácil, los que estén conectados desde el celular, pues se pueden conectar, pueden ubicar este QR, ¿sí? Para que lo tengan. Entonces, yo voy a dar inicio al juego. Les voy a ir mostrando mi pantalla del juego para que ustedes también puedan ver lo que va apareciendo aquí. Listo, entonces, un poco la idea es que ustedes puedan escribir allí una o dos, tres palabras que han sido más importantes para ustedes en las lecturas de esta segunda fase. Que ustedes digan, bueno, casi todas las lecturas hablan de esto, esto, esto.
Bueno, listo. Entonces, bueno, nos aparecen varias aquí palabritas que nos van dando cuenta de lo que hemos ido empezando a ver dentro de estas diferentes lecturas. Entonces empezamos a ubicar elementos frente a la diversidad cultural, frente a las diversidades, frente a la importancia de la cultura, frente a la personalidad, ¿cierto? Y también como, miren que cultura se empieza a hacer mucho más grande frente a cómo hay detrás de la antropología psicológica, hay también un método científico que nos va dando lugar a cómo la cultura y estas diversidades culturales va generando siempre una interconexión eh, con la mente humana, con la subjetividad humana, para ser más precisos, y con las formas de comportamiento propias, muy individuales, que se traducen pues como en la personalidad. Vamos entonces con la la siguiente pregunta. Entonces, un poco dentro de lo que hemos ido leyendo, estudiando, ubicando, ¿qué es para nosotros la antropología psicológica? Una definición cortita. ¿O a qué se dedica? Muy bien, entonces miren que acá estamos. Entonces, estudia la relación entre la psicología y la conducta, ayuda a comprender el comportamiento humano según su cultura, estudia la interacción entre la cultura y el contexto y la mente, y la mente me imagino que será mente, comportamiento de las personas. Entonces, miren que aquí vamos encontrando precisamente esta relación entre lo que es la cultura, el contexto en el cual vivimos, ¿cierto? Y esas características propias que nos da ese contexto, como las tradiciones, las costumbres, las prácticas sociales que tenemos, esas creencias que también tenemos y esos valores que compartimos, que hacen parte pues de ese mundo, digamos, antropológico, de la cultura, lo que creamos como seres humanos, pero también, entonces, al tener esto psicológico, es como esto que nosotros creamos impacta también nuestras formas de ser, nuestras formas de sentir, nuestras formas de ver el mundo, ¿sí? Entonces, ya con este abrebocas, ¿sí? En el cual pues hemos estado participando muy juiciosos y ya veo que hay un avanzar en estos procesos. Vamos a meternos, digamos, como de lleno en la materia para hacer algunas clarificaciones frente a lo que implica, pues, como cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces, quisiera, entonces, un poco
empezáramos por reconocer que la historia de la antropología psicológica, ¿cierto? También es importante ubicar que especialmente algunos autores también también la han denominado como psicología cultural, ¿sí? En la medida en que intenta un poco estudiar qué es esto de eh, la interacción direccional entre cultura y mente, ¿sí? Pues no es un producto, digamos, contemporáneo, ¿sí? Sino que ya se viene de hace algún tanto desde la historia de la psicología generándose. Tenemos unos orígenes incluso con el padre de la psicología, que es Wilhelm Wundt, ¿cierto? Recuerden que él también tiene un texto muy famoso, que es el de la psicología de los pueblos, ¿cierto? Que es paralelo al de la psicofísica, donde él empieza a estudiar estas particularidades o diversidades que él encuentra en su mismo contexto, ¿sí? También tenemos dentro de la psicología, pues a el señor Lev Vygotsky, ¿cierto? Donde nos plantea toda esta cuestión de la zona de desarrollo próximo, todo el proceso alrededor de cómo el contexto y los otros significativos son mediadores en el adquirir, ¿cierto? Unos socializadores en el adquirir competencias, en el adquirir habilidades, en el aprendizaje, ¿sí? Hay un proceso entonces de mediación cultural, no es simplemente, digamos, recuerden que Vygotsky tiene una teoría paralela eh, que va a interpelar bastante las teorías madurativas de Jean Piaget, ¿sí? Donde el primer Jean Piaget nos habla entonces de un proceso madurativo del cerebro que tienen todos los niños y niñas, etcétera, etcétera, como si fuera una cuestión netamente de un reloj biológico cronológico y que va, digamos, en unas etapas. Vygotsky dice, sí, lo madurativo, lo genético, lo biológico no lo podemos obviar, pero también existen, digamos, mediaciones culturales. El niño sin ese ayudante que le ayuda a pasar, por eso se llama un puente de desarrollo, ¿cierto? Una zona de desarrollo próximo, ese mediador cultural que le permita pasar de aquí a allá, pues no va a estar presente. ¿Sí? Ese posible desarrollo. También tenemos, digamos, a finales del siglo XX, nuestro querido Jerome Brunner, ¿cierto? Que es quien de alguna manera consolida este elemento de la antropología psicológica o de la psicología cultural, ¿cierto? Y que le da entonces, digamos, un lugar importante a la combinación entre los estudios antropológicos y culturales y los procesos psicológicos, ¿sí? Entonces, digamos que estos autores, como Brunner o Cole, empiezan a hacer una crítica, ¿cierto?, a ese universalismo de la psicología tradicional, es decir, a decir que el desarrollo se da igual en todos los seres humanos simplemente por una cuestión de que somos especies, ¿cierto?, una psicogenia, ¿sí?, una psicogenética, y empieza a decir, ojo, porque hay procesos de desarrollo, elementos en los procesos psicológicos que son mediados culturalmente. Entonces, por ejemplo, algunos neurocientíficos, digamos, de la neurociencia social que está tan de moda, empiezan a reconocer que hay culturas que pueden percibir diferentes tonalidades de azul que en Occidente no percibimos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que tienen formas diferentes en esos contextos geográficos que les permiten diferentes formas en las que llega la luz, y por lo tanto la longitud de onda es diferente, pero también esto le han dado nombre, ¿sí? Entonces estos nombres son particulares, ¿sí? Entonces este universalismo, ¿cierto? Empieza a ser muy criticado por esta escuela cultural, ¿sí? En cabeza de Brunner, hoy su gran pupilo Jean Balsinet, ¿cierto? Que no recuerdo si ya falleció. Y entonces hoy tenemos un montón de elementos. Ahí en lo contemporáneo, digamos, un culmen que empieza con Brunner, empieza a tener
muchos estudios, especialmente en la neurociencia social, ¿sí? Hace poco conversaba con un amigo que ha estado por diferentes partes del mundo con Médicos Sin Fronteras. Él tiene una maestría en una cosa que se llama clínica transcultural, es muy interesante, la estudió en Francia, y él me decía, porque hablábamos un poco de la psicosis, ¿cierto? Y me decía, cuando uno es occidental, uno piensa que el delirio y la alucinación siempre se presenta de forma muy angustiante. ¿Cierto? Uno, digamos que pocas veces ve un paciente en una crisis psicótica con un delirio o una alucinación que lo tranquilice. Generalmente son alucinaciones bastante perturbadoras, ¿cierto? Y delirios bastante perturbadores. Y él me decía que a él eso se le quiebra cuando está precisamente en el Congo. No me acuerdo si era el Congo, Sudán, algún país africano de estos que han estado y siguen en guerra. eh, Cuando empieza a atender una mujer, ¿cierto? Que entra, por supuesto, con un intérprete que está capacitado en procesos de salud mental y ubica, ubica el delirio. Y el delirio, él dice, esta mujer está en un estado de estrés postraumático porque, bueno, ha tenido una situación de una violencia masiva, fue abusada sexualmente en medio del conflicto. Entonces él dice, desde las teorías occidentales hay un trauma con total claridad y esto activa un núcleo psicótico. Pero me dice, el delirio y la alucinación es muy bella porque dentro de la cultura los ancestros se nos presentan en la vida para darnos luz sobre cómo seguir y cómo continuar. Entonces, esta mujer viene, digamos, atormentada por esta sensación, este miedo, esta paranoia de volver a tener estos ingresos de grupos armados y todo lo que ha sufrido. Y me dice, pero el delirio y la alucinación es su padre presentándosele a ella todo el tiempo, recordándole un poco elementos de su infancia, ¿sí? Y entonces él logra agarrarse de allí para poder ubicarla de nuevo dentro de la realidad y que genere acciones funcionales para el día a día, ¿sí? Entonces miren cómo incluso algo que parece tan biológico como la alucinación y el delirio está permeado por estas creencias culturales, ¿cierto? Porque dentro de las creencias religiosas los ancestros vienen a acompañarnos desde otros planos en los procesos, digamos, difíciles o buenos que tenemos. Entonces, esto, por ejemplo, hoy está siendo muy estudiado por la neurociencia social, ¿cierto? Cómo se activan diferentes áreas cerebrales, cómo hay diferentes formas en las que la cognición empieza a ubicar y cómo incluso moldea nuestras emociones, ¿sí? Entonces, un poco hoy lo que tenemos es cada vez más un ingreso a la antropología psicológica o a la psicología cultural de también otras subdisciplinas como la neuro, por ejemplo, para ayudarnos a entender cómo es que se crea este comportamiento contextualmente situado, ¿sí? O social y culturalmente situado. No sé si tengan hasta ahora alguna pregunta. No. Bienvenida. Listo, la bienvenida Yuri también. Entonces, tenemos entonces que una definición básica, como ustedes ya la hicieron en el jueguito, ¿cierto? Es precisamente la antropología psicológica o psicología cultural, un poco estudia cómo la cultura moldea nuestra mente. Y cuando hablamos de nuestra mente, entonces hablamos de nuestra cognición, ¿cierto? Nuestra capacidad de comprender, de pensar, de construir lenguaje, pero también dentro de la mente y la subjetividad ubicamos las emociones, la percepción, ¿cierto? Es decir, cómo esa cultura es capaz de moldear nuestro comportamiento individual, pero también nuestro comportamiento colectivo, ¿cierto? Y un poco lo que intentamos es poder
con la antropología psicológica es poder entender esa diversidad psicológica que tenemos, ¿cierto? Esa gran particularidad y esa gran amplitud de formas subjetivas que tenemos, pero situadas ya no solamente desde el componente biológico, desde el componente neurológico, sino también poderlas situar en el contexto sociocultural, ¿sí? Entonces, la antropología psicológica nos viene a recordar una clave muy importante para la psicología contemporánea y es la relación bidireccional entre cultura, individuo, cultura. Es decir, todo el tiempo estamos en relación, tanto la cultura nos construye como nosotros construimos y transformamos también la cultura, ¿cierto? Por eso hablamos de cambio de cultura, transformación de clima organizacional, por ejemplo, ¿sí? Para ubicar esta clave es la clave que da, digamos, de alguna manera entrada a la antropología psicológica al resto de las teorías que se vienen construyendo en psicología. ¿Por qué es importante? Sí, es importante porque la antropología psicológica empieza a generar una serie de elementos que van a transformar la psicología contemporánea, ¿cierto? Y que van a hacer posible entonces el desarrollo, por ejemplo, de la terapia narrativa, por ejemplo, que viene de este proceso de construccionismo social, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos importantes que aporta, digamos, esta antropología psicológica? El primero es que hace una crítica al sesgo etnocéntrico en las teorías psicológicas, ¿sí? Entonces, es esta cuestión de que simplemente hay un proceso psicogenético, ¿sí? Evolutivo, madurativo, ¿sí? En el proceso de desarrollo del curso de la vida humana. ¿Sí? Entonces empieza, por ejemplo, yo no sé si tenemos estudiantes que vienen de culturas que tienen cosmogonías muy diferentes a la cosmogonía occidental, como nuestros hermanos indígenas de los diferentes pueblos o de nuestros hermanos negros también de los diferentes pueblos, ¿sí? Y entonces, en algún momento trabajando con los indígenas Nasa, que están particularmente asentados en el Cauca, pero que hay algunos resguardos urbanos aquí en Cali, eh, nos empezaba a sorprender muchísimo la forma en que ellos plantean el desarrollo humano y eso como media las prácticas de crianza, ¿sí? Entonces, cuando llegamos nosotros en muchas ocasiones como psicólogos a acompañar comunidades indígenas, pues terminamos embarrándola un montón, ¿sí? Porque no comprendemos cuál es su concepción de niño y cómo ese niño viene situado al mundo y eso cómo le genera una serie de características y procesos y cómo esto va a influir en las prácticas de crianza. Entonces, cuando uno comprende, por ejemplo, que para la cultura NASA, los niños, las niñas vienen signados por la cosmogonía en la medida en que sus características de personalidad vienen dadas por el momento de la fase lunar en la que nacen, ¿cierto? Y que eso también va a haber algún elemental que los reclama. Por ejemplo, usted nació en luna llena, entonces usted tiene unas características particulares, ¿cierto? De lo que recuerdo es que los niños que nacen en luna llena son activos, se mueven, ¿cierto? Entonces son estos niños hiperkinéticos, ¿sí? Y eso en el proceso de crianza, en el proceso de darles una simbología a ese niño y un lugar a ese niño dentro de la vida materna, dentro de la vida familiar y dentro de la vida comunitaria, eso genera un impacto, ¿cierto? Así como cuando a un niño le dicen usted es un inútil, pues lo mismo va a generar un niño que todo el tiempo le recuerdan que nació en luna llena, ¿sí? Pero además al niño, ¿cierto? Lo puede reclamar un elemental. ¿Qué son los elementales? Pues las diversas entes, ¿cierto? Porque los hermanos indígenas no hablan de recursos, sino que hablan de entes. Los que hablamos de recursos somos nosotros que creemos que la naturaleza se puede usar, ¿cierto? Y no que vivimos con ella. Es un cambio de paradigma. Eh, el, el- esos
esos entes que conviven con nosotros nos reclaman. Entonces, a veces somos niños de agua, a veces somos niños de montaña, a veces somos niños lago, a veces somos niños tierra, fuego, etcétera, ¿sí? Y eso también imprime ciertas cosas. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con los NASA, ¿cierto? Uno precisamente podría decir, no, este niño tiene un TDAH. Y resulta que la comunidad te dice, no, es que el niño nació en luna llena, ¿no? ¿Cómo nos cambia el paradigma y cómo entramos a conversar con estos elementos, ¿sí? Entonces, aquí hay un sesgo etnocéntrico en el cual hoy, por ejemplo, nos tenemos que preguntar cómo hacemos los procesos de acompañamiento en la escuela cuando tenemos niños indígenas, cuando tenemos niños afros, negros, palenqueros, raizales, ¿sí? ¿Cómo la psicología ha modulado esto, ¿cierto? Entonces hoy varios compañeros indígenas y varios compañeros negros vienen trabajando en la interculturalidad, la etnoeducación, la interculturalidad en salud, por ejemplo, y en crear psicologías indígenas o psicologías ancestrales y psicologías prietas, para hablar también de la psicología negra. Entonces, aquí este sesgo etnocéntrico va a ser, digamos, uno de los primeros aportes de la antropología psicológica, es decir, ojo, porque los seres humanos están atados a una cultura, a unas cosmogonías o formas de entender cómo se crea el mundo y cómo se crean los seres humanos, y esto va a impactar todo, va a impactar cómo usted se percibe a sí mismo, qué es un trastorno y qué no es un trastorno, ¿sí? Esto, para la antropología médica, por ejemplo, esto va a ser muy importante, ¿ah? Y para la interculturalidad en salud, por ejemplo, para la psiquiatría con una perspectiva antropológica, muy importante, ¿sí? Y que hoy estamos viendo unos elementos muy bellos de cómo algunos psiquiatras y algunos psicólogos empiezan a ubicar estos procesos de interculturalidad en salud, ¿sí? Y esa es una discusión que tenemos que dar en el país a propósito, ¿cierto? Del CISPI, que es el sistema indígena propio en salud. Listo. Aquí entonces, con todo lo que les he dicho, pues hace unos aportes, unas herramientas en las intervenciones cuando tenemos comunidades que somos interculturales, multiculturales. Nos permite explicar diferencias entonces en ese desarrollo, ¿sí? Y en la expresión emocional. Hay culturas más colectivas y culturas que somos más individuales, ¿sí? La occidental es una cultura muy individual, por eso crece la soledad, por eso crece la depresión, ¿sí? Y bueno, promueve entonces unas prácticas de inclusión en los procesos de intervención y de comprensión, para no, digamos, extenderme más en este sentido, ¿sí? Entonces, estos elementos son puntuales, muchos de ustedes ya los vienen ubicando dentro del foro, ¿cierto? Que además ha sido muy interesante ver cómo ustedes se van apropiando de las lecturas, ¿cierto? Entonces, la importancia del contexto cultural, esta interacción mente-cultura, la importancia entonces de las experiencias compartidas, ¿cierto? En la primera actividad, ustedes están ubicados en grupos, en estos equipos de trabajo, generalmente personas que están dentro de las mismas zonas y cómo entonces había una retroalimentación muy bella de decir, ay, sí, yo me siento identificado con lo que usted está poniendo, entonces yo por eso ubiqué estas otras cosas que complementan o estas otras expresiones culturales que complementan, ¿cierto? Lastimosamente ustedes no pueden ver la variedad de costumbres y de experiencias y cómo cada uno se va sintiendo identificado, pero digamos que quienes los evaluamos podemos ver cómo ustedes van ubicando, ay, sí, esto lo compartimos, esto no, vea, compañero, le faltó esto, compañera, esto y esto, ¿sí? Y otra característica de la psicología cultural es precisamente ubicar esas palabras que ustedes ponían al principio en el Mentimeter y es la diversidad cultural. Enterarnos de que somos diversos culturalmente y que hay variaciones en el comportamiento, en los trastornos incluso, en las emociones, en la forma en que nombramos las cosas, en la forma en que tenemos prácticas de crianza, por ejemplo, que son variabilidades culturales. Otro elemento que algunos de ustedes han destacado en sus aportes en el foro es la interdisciplinariedad, ¿cierto? Miren que yo aquí les estoy dando tips para el foro, para los que aún no han entrado a hacer el foro. Es la interdisciplinariedad.
cómo la antropología psicológica nos empieza a ubicar la importancia de que el psicólogo no se quede solamente siendo psicólogo, ¿cierto? O que no solamente quede leyendo teorías psicológicas, sino que el aporte más importante de la antropología psicológica es decirnos, ojo, porque es que ustedes están creando unas teorías sobre el ser humano sin tener en cuenta lo más importante del ser humano y es su contexto. Ustedes se están quedando solamente en lo que pasa aquí. Pero esto que pasa aquí, como nos lo recuerda Vygotsky y Brunner, tiene que ver con esto que está pasando afuera. ¿Sí? Precisamente esto que les estoy diciendo es la acción mediada, como la cultura media lo que yo soy capaz de hacer o pensar o sentir. Ese énfasis en la experiencia humana, en la subjetividad, ¿cierto? Cómo se construyen diversidades y esas diversidades tienen que ver cómo cada quien siente, piensa y vibra el mundo, ¿sí? Pero también la antropología psicológica nos recuerda que la mediación cultural o esa acción mediada no solamente es de afuera hacia adentro, sino que también es de adentro hacia afuera, es decir, podemos transformar la cultura. Por eso los psicólogos gran parte nos dedicamos a la transformación de los contextos. Eso es lo que hacemos. Si usted está en lo organizacional, entonces usted seguramente cuando le dicen vamos a hacer un estudio sobre clima organizacional o sobre factores de riesgo psicosocial, lo que le están pidiendo a usted es que pueda transformar eso que está generando dificultades. Si usted es un psicólogo social comunitario, pues también va a ir a hacer eso. ¿Cierto? Si usted es un psicólogo educativo o está como orientador escolar en una institución educativa, pues a usted lo que le están pidiendo es ver cuáles son esos elementos que se mueven dentro de la institución educativa que pueden generar dificultades o fenómenos psicosociales y poder transformarlos. Es decir, esto no solamente es una cuestión de afuera hacia adentro, cómo la cultura nos crea, sino también cómo nosotros podemos transformar esa cultura. Si no, estaríamos, no sé, atados al pesimismo. Listo. Ya vimos entonces que hay algunos precursores, desde Wundt, que es el padre de la psicología, Vygotsky, Alexander Luria, que es uno de los grandes eh, predecesores de la neuropsicología. Vemos aquí que hay unos fundadores que son Richard Schroeder, Michael Cole, Jerome Brunner. Miren que muchos de ellos están dedicados a la parte de la cognición y educación, ¿cierto? Y cómo damos entonces salto a otros autores, ¿cierto? Que vienen de la psicología y de la antropología, como Clifford Geertz, por ejemplo, que es un antropólogo, pero también, por ejemplo, grandes psicólogos cognitivos que trabajan todo el proceso de la cognición de los niños, como Bárbara Rogoff, para ubicarnos eh, en esa mediación cultural, ¿sí? Para concluir, por acá les dejo la foto quizás del psicólogo más importante actual que viene trabajando en psicología cultural o antropología psicológica, que es Martin Packer. Por allá en alguna de las fases vamos a leer algo de él, ¿cierto? Y nos recuerda esta conclusión, ¿cierto? Y es la psicología cultural o la antropología psicológica es, por lo tanto, el estudio de la forma en que se puede transformar la mente humana, darle forma y definición y hacerla funcional de diferentes maneras que no se distribuyen de manera uniforme entre las comunidades de todo el mundo, ¿sí? Por eso, cuando trabajamos, por ejemplo, psicopatología con comunidades que no son occidentales, hay que tener algo que se llama una justicia epistémica para no caer en violencias epistémicas, ¿cierto? Y en simplemente trabajar el síntoma que para nosotros es un delirio o es una alucinación y medicar al paciente únicamente, sino cómo integramos, por ejemplo, medicinas tradicionales. Esa es una discusión que en el país en este momento está muy fuerte precisamente por el CISPI, precisamente por la antropología médica, precisamente porque hay psicólogos y psiquiatras que son indígenas y que vienen generando estas preguntas que hoy nos deben interpelar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces
ahora sí de la tarea. Pero quisiera darles la voz un poquito sobre cómo sintieron este carretazo que les acabo de dar, si algo les aclara, si no les aclara. María Catalina, no sé si tenga la oportunidad de aportar algo. Claro que sí, profe. Bienvenidísimo. Estaba escuchando atentamente lo que nos compartía la profe María Catalina. Si nosotros nos vamos un poquito eh, y hacemos un ejercicio retrospectivo, nos podemos ubicar un poquito en el medioevo, en la antigüedad, en donde la sociedad estaba organizada por la iglesia, de tal manera que se dice, de acuerdo a los estudios históricos, se consideraba que el sujeto era un sujeto sometido, de tal manera que era muy emocional y poco racional. Llega un momento en que aparece en el Renacimiento un movimiento que se llama el movimiento humanista, en donde empieza a reconocer la dignidad del ser humano y surge la cuestión del antropocentrismo, donde al ser humano se le da la importancia que se merece. Es ahí donde empezamos a entender que nosotros de alguna manera somos producto del mundo que nos ha tocado vivir. Quisiera que se hagan un ejercicio las apreciadas estudiantes y se pongan a pensar qué mundo les ha tocado vivir, qué espacios han tenido que vivir. Y nuestro comportamiento de pronto es producto de un mundo históricamente situado. Entonces, por eso es que decimos que somos producto del mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo históricamente situado donde encontramos significados, donde encontramos unos artefactos sociales que de alguna u otra manera han hecho que vayamos construyendo nuestra historia individual, pero también nuestra historia colectiva. Unos artefactos sociales como las tradiciones, como las costumbres. Y qué bueno que, por ejemplo, yo sé que en este curso hay personas que están de diferentes partes. Yo, por ejemplo, estoy desde acá, desde Pasto. Entonces, a nivel, por ejemplo, un poquito microsistémico, ¿cómo se diferencian nuestras culturas a nivel de Colombia? ¿Ya? Cómo la manera de pensar de pronto de la gente del Caribe a la gente del sur y a la gente del centro, de pronto tiene unos tintes culturales también. La escuchaba la profe, tuve la oportunidad de adelantar una investigación sobre conducta suicida en comunidades indígenas en Leticia. Y hablando de la cosmovisión que tienen las culturas indígenas en Leticia es muy diferente a la cosmovisión que tenemos por acá sobre la conducta suicida. Por lo general, la conducta suicida en las comunidades indígenas de Leticia la atribuyen a situaciones muy espirituales, en una transgresión de las normas sociales dentro de la comunidad. Entonces ellos dicen, mire, cuando una persona tiene conductas suicidas es porque un espíritu llamado chachacuna se inserta en ellos porque transgredieron unas normas y eso hace que lleguen a las ideas y a las conductas suicidas. Y de pronto, si nosotros lo miramos desde nuestra parte más central, decimos, bueno, y ahí es importante entender una cosa. Cuando nosotros ejercemos nuestra profesión, mirar frente a nosotros qué sujeto tenemos. Si es un sujeto histórica y culturalmente situado diferente a nuestro mundo que nos ha tocado vivir. Y es ahí que no podemos empezar a ser, por ejemplo, apresurados en las impresiones que podemos hacer en ese intento de entender al ser humano. Ahora, el ser humano, bien lo decía la profe, la conducta del ser humano no se debe únicamente a factores intrínsecos, sino que se conjugan una serie de elementos entre intrínsecos y extrínsecos. El comportamiento humano es producto de lo que el mundo nos ofrece, de la cultura nos ofrece y el contexto donde crecimos. De ahí la importancia de ponernos a pensar en qué contexto hemos crecido y poder entender por qué somos como somos. ¿Ya? Eh, Edmundo Husserl decía una cuestión muy chévere porque el mundo Husserl propone la fenomenología.
Y con la fenomenología, el mundo Husserl le imprime al ser humano un dinamismo, es decir, que el ser humano no solamente espera ser afectado por el entorno, sino que también afecta al entorno. Es una relación bidireccional, ¿ya? Entonces, yo no espero que me afecte el mundo. Yo afecto al mundo y también como tengo la posibilidad de afectar el mundo, pues también tengo la capacidad de construir realidades. Y entonces yo también estoy llamado a construir cultura, ¿ya? Eh, Karen Horney, que es una psicoanalítica, dice que el comportamiento humano está supeditado también a lo cultural. La cultura influye mucho en lo que nosotros somos, hacemos, mucho en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Carl Rogers, que es un psicólogo humanista, dice que no es, en el estudio del ser humano no es más importante la cientificidad que la experiencialidad, sino que cientificidad y experiencialidad también se influyen mutuamente, se colaboran mutuamente para entender al ser humano. Al ser humano no lo podemos tratar de entender únicamente desde lo que dicen los conceptos teóricos universales, sino que al ser humano hay que abordarlo también desde su experiencialidad, desde lo que está viviendo, desde lo que está experimentando. Entonces, miren que ser psicólogo implica también una especie como de holisticidad, en donde nosotros tengamos apertura a la experiencia. Cuando hablamos de apertura a la experiencia, significa que no solamente nos podemos centrar a lo que dice la psicología únicamente, y entonces aquí viene la importancia de la interdisciplinariedad, tener apertura a otros conceptos y a otras maneras de abordar al ser humano que de alguna u otra manera van a contribuir y van a confluir en una sola, en un solo punto, hacer un estudio más preciso del comportamiento humano. Eso quería aportar, profe María Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Creo que vamos como en la misma sintonía y aprovechando esto que usted nos dice ahora, ¿cierto? De ese ser y estar en el mundo, pues bueno, me gustaría, no sé, preguntarle a las chicas cómo se están sintiendo en este momento con este carretazo. Puede ser que los profesores la fumaron verde y están aquí hablando unas cosas muy raras, ¿cierto? Pero sí me gustaría escucharlas un poco sobre, bueno, cómo viven esto que les estamos diciendo, qué sienten, qué les hace pensar. Las escucho, chicas. Profe, pues a ver, yo, según lo que he escuchado hasta el momento, pues han quedado claras algunas dudas y se da uno cuenta que la antropología psicológica, pues también habla acerca como de cómo varía la crianza, ¿cierto? Según las culturas y cómo nosotros como psicólogos podemos entrar, digamos, no sé, a crear algunos métodos, ¿sí? Con el fin de solucionar algunas problemáticas que se ven en esa sociedad. Eh, Según como también, digamos que según lo que a ver, si me hago entender, las, lo que despierta en esas personas, ¿sí? La emocionalidad que puede traer algunas situaciones difíciles, eh, y también cómo nos podemos llegar como a impactar en el desarrollo personal, no tratar de cambiar, porque no es tratar de cambiar, digamos, la idealización que tienen ellos con su cultura, porque yo siento que sería como tratar de invadir, y no se trata de invadir, sino que se trata de transformar realmente algo que sea negativo para ellos en algo muy positivo, pero sin llegar a afectar como tal su cultura. Es lo que tengo como para decir. Súper, Ángela. Muy interesante cómo vamos comprendiendo, digamos, la esencia de este proceso. No sé, darle la bienvenida también a Yuri, a Angie y Sofía que se han unido y no sé, preguntarles también, Lainey, qué les hace sentir esto que estamos hablando, qué preguntas o qué cosas quedan un poco como ustedes diciendo, ay, mira, yo nunca había pensado en esto. Yuri, querida, te escuchamos. Buenos días, profe, buenos días para los profes, para los compañeros que se encuentran esta mañana. Pues para mí, digamos, desde mi punto de vista, yo veía como antropología psicológica como algo más sencillo. Entonces me doy cuenta que es muy importante porque
es como empezar a estudiar desde una raíz, ¿sí? No es simplemente yo juzgar, digamos, porque, digamos, los niños o las personas que vienen de X cultura, ¿por qué se comportan así? No. Entonces es como retroceder a ver desde la raíz por qué viene ocurriendo o por qué ocurre o por qué el comportamiento de esa persona dependiendo desde la cultura de donde venga. Entonces, para mí, o sea, me ha parecido interesante esta materia y me gusta porque nos invita como a estudiar, a irnos como al fondo de las cosas. Entonces, pues muy agradecida también por el tiempo que nos han dedicado esta mañana y ese es mi aporte. Mire, perdóname, profe María Catalina, Sí, discúlpeme si soy imprudente. tranquilo. Escuchando a Yuri Marcela, eh, tener una mirada más amplia nos permite de que nosotros no asumamos en ese intento de entender el comportamiento humano, asumir una postura y una visión simplista. El hecho de que nosotros tengamos unos aportes de otras disciplinas nos hace hacer un estudio y unas posturas más complejas del ser humano y no lo complejo como algo difícil o complicado, sino como algo más amplio y más profundo de entender la conducta humana. A veces nosotros pensamos que solamente es lo que el sujeto tiene cognitivamente, pero no es solamente lo cognitivo. El ser humano es biopsicohistórico sociocultural. Es una palabrita extensa, biopsicohistórico sociocultural, es decir, somos biología, somos psicología, somos espiritualidad, somos cultura, somos sociedad. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos para entender al ser humano y eso también nos lo da las otras disciplinas, ¿no? Así es. Digamos que de lo que ha hablado Ángela, de lo que ha hablado Yuri, de lo que el profe Leoncio nos plantea, esta cuestión de la interdisciplinariedad, que es uno de esos elementos epistemológicos súper importantes de la antropología, nos permite reconocer, ¿cierto? Precisamente que es importante comprender al sujeto no solamente desde lo biológico, no solamente incluso desde lo psicológico, en muchas ocasiones pensamos que lo psicológico es solamente lo que ocurre a nivel cerebral, ¿cierto? Esta reducción de la psicología a procesos neurológicos o neuropsicológicos es muy peligrosa, ¿cierto? Sino que también somos historia, es decir, estamos ubicados en un contexto histórico. El profe iniciaba su participación recordándonos la Edad Media, ¿cierto? Y como en la Edad Media ciertas cosas, por ejemplo, que hacían las mujeres, eran consideradas brujas y era considerada un trastorno mental, básicamente, ¿sí? O las personas que tenían una psicosis, pues estaban poseídas por el demonio y era normal, ¿cierto? Entonces, un poco cómo, digamos, todo esto a nivel cultural, cómo lo político nos impacta mucho, cómo lo económico también nos impacta mucho, ¿cierto? Entonces, creo que ustedes lo que hacen es un poco redondear en la importancia de la comprensión amplia y compleja y cómo esto se traduce, por ejemplo, como nos lo recuerda Ángela, en la crianza, ¿cierto? Cómo socializamos y cómo hacemos prácticas sociales para criar e introducir a otro sujeto a una cultura y cómo esa crianza también le da a ese sujeto una subjetividad, le dice quién es. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que ya vamos a entrar al segundo momento de la webconferencia y es hablar de la tarea. Para Angie y para Yuri, ya Leini, Ángela y el profe Leoncio ya han venido participando de este link, ¿cierto? Si ustedes se ubican en el Mentimeter, hay un espacio para hacer preguntas, ¿cierto? Entonces, me gustaría que las fueran haciendo mientras yo voy hablando un poco de la tarea, ¿cierto? ¿En qué consiste la tarea? Eh, para también aclarar de pronto eso que pues no se ha entendido de la tarea, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir de la tarea, ¿sí? Es que está ubicada en un RAC, ¿cierto? En un resultado de aprendizaje del curso, que es interpretar la relación entre la antropología psicológica y la psicología cultural, ¿sí? Entre la antropología y la psicología, básicamente, ¿sí?
que hay evidencias a desarrollar de manera individual, pero también hay evidencias a desarrollar de manera colaborativa, es decir, en el equipo en el que están en cada uno de los foros. ¿Cuáles son las evidencias o qué debe hacer el estudiante de manera individual? Es entrar al foro, ¿cierto? No, primero leer, ¿cierto? Leer el lobby de la profe Almeida, ¿cierto? Leer las lecturas que están allí, que son bastante interesantes, que tienen mucho que ver con esto que hemos ido hablando, ¿sí? Y cuando entonces ya hayan leído y hayan visto el lobby, van a entrar al foro a hacer una participación mínima con 3 aportes, ¿sí? En el foro deben haber mínimo 3 aportes de que, pues finalmente, lo que ustedes comprendieron de esos elementos teóricos y esos elementos epistemológicos que son más importantes para la antropología psicológica, que aquí hemos hablado bastante de ellos, esa relación entre mente y cultura, la influencia de la diversidad cultural en la personalidad y en la identidad, la interdisciplinariedad, el construccionismo social, un poco como ese elemento también como base epistemológica de todos estos procesos de la antropología psicológica o la psicología cultural, ¿sí? También deben ustedes entrar a comentar los aportes de los compañeros, ¿cierto? De manera reflexiva y respetuosa, haciendo alarde, pues, como de estos valores unadistas frente al respeto por el otro, ¿sí? Entonces, no se trata simplemente de decir, ay, estoy de acuerdo, compañero, ¿cierto? Sino poder también ubicar qué les llamó la atención, qué no habían pensado de eso que está diciendo el compañero, o también de manera muy respetuosa decirle al compañero, quizás este autor no lo plantea así, yo lo entendí de esta manera, podríamos generar una conversación sobre esto, ¿sí? Entonces también, ¿qué nos hace pensar eso que el compañero propone en esos aportes que hace de las lecturas que ha hecho? Y debe proponer una comunidad en específica para hacer el análisis cultural, que ese sí es colaborativo y que se hace en una matriz, ¿sí? Entonces, ustedes pueden identificar una comunidad. Puede ser una comunidad grande o una comunidad pequeña. Ustedes pueden decir, mire, yo propongo analizar el colegio en el que yo trabajo, ¿sí? Por ahí había un casito súper interesante. Otra dice, yo propongo analizar la comunidad de las cocineras de la olla comunitaria en la que yo trabajo. Eso me pareció súper lindo. Y explicar por qué, qué es lo que hace tan particular a esa comunidad, qué tradiciones tiene, qué costumbres tiene, qué creencias tiene, en dónde está ubicada. Sí, un poco para darle idea a los compañeros de por qué esa comunidad resultaría muy interesante para hacer ese análisis cultural. Esas son las evidencias individuales. Ahora pasamos al trabajo colaborativo, ¿sí? Ya cuando ustedes como grupo decidan en qué comunidad quieren trabajar, que sea la que mejor se preste para hacer el análisis cultural, por eso es muy importante que hagan una muy buena descripción de la comunidad, elegirla entonces por consenso, es decir, si vamos a trabajar en X comunidad, ¿sí? Van a contribuir al diligenciamiento de la matriz de análisis cultural, ¿sí? Y eso lo van a poner en un Word o en un Excel, esa matriz, ¿sí? Entonces, miremos un poco. Estos son como los 3 momentos que ya hemos hablado, ¿cierto? Identificar el lobby, los recursos bibliográficos, cuáles considera usted que son los fundamentos teóricos y epistemológicos, subir al foro de discusión los 3 aportes, comentar los aportes de los compañeros y elegir la comunidad para el análisis cultural y construir la matriz. Miremos la matriz porque la matriz es muy interesante, ¿sí? Entonces, ¡ay, Dios! Esto no me quiere correr ya. La matriz entonces tiene unas categorías de análisis, ¿cierto? Que ustedes tienen que ubicar. La primera es el contexto sociocultural. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la historia de esa comunidad? ¿Cuáles son esas costumbres? El entorno hace un poco lugar a, digamos, dónde está ubicada geográficamente, qué hay, qué no hay, ¿sí? ¿Qué facilidades hay? Otra categoría tiene que ver con las expresiones culturales, ¿cierto? Eso se describe aquí. ¿Sí? Esos datos descriptivos se hacen aquí, ¿sí? Entonces aquí también escribimos, por ejemplo, no, tienen un lenguaje particular o un dialecto particular, o utilizan, mire, hay unos símbolos que utilizan, o hay unos rituales que hacen, o unas prácticas rutinarias que hacen. Entonces, por ejemplo,
Todos los días a las 6 de la mañana las señoras de la olla comunitaria llegan, se saludan, oran, ¿sí? Casi todas son cristianas católicas y oran y piden tal cosa. Y luego entonces miran la minuta que les envía, no sé, el Banco de Alimentos o la Arquidiócesis o Bienestar Familiar, sí, lo que sea. Y empiezan a preparar los alimentos, al mediodía se distribuyen así, así. O sea, ¿cuáles son esas prácticas cotidianas que se tienen? ¿Sí? O unas prácticas un poco, digamos, más generales. Miren que aquí la matriz está diligenciada con el ejemplo como si estuviéramos haciendo un análisis de los equipos de los foros que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto? Son estudiantes que comparten un proceso de formación virtual autónomo en una institución que promueve la educación a distancia, provienen de diferentes regiones y contextos sociales, ¿cierto? Eso, digamos que es algo mínimo, ojalá la matriz sea bien amplia, bien bonita, bien descriptiva, ¿cierto? Expresiones culturales, entonces, por ejemplo, apropiación y uso frecuente de metalenguaje y términos académicos propios de la psicología. Entonces, ustedes empiezan a hablar de la diversidad cultural, empiezan a hablar de la interdisciplinariedad, empiezan a hablar de la personalidad, empiezan a hablar del construccionismo social, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a haber un lenguaje y unas formas particulares de interacción. Ustedes no hablan en el sentido coloquial del que podría hablar la señora que está en la esquina de su casa haciendo arepas en este momento para desayunar, ¿sí? ¿Y qué acciones o rutinas entonces interactúan en los foros, se comentan entre los foros, ¿sí? Entonces miren que hablamos de qué es lo que se hace en ese entorno, qué expresiones culturales surgen allí. Y la última categoría es sobre redes sociales y comunitarias, ¿sí? Formas de organización, apoyo, roles. Entonces, por ejemplo, aquí se crean grupos de WhatsApp externos para facilitar la comunicación entre los integrantes del grupo, para resolver dudas. Hay liderazgo de algunos estudiantes. Hay unos estudiantes que son supremamente líderes dentro de los equipos de trabajo, ¿sí? Hay algunos que envían a última hora, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí también hay unos roles. Hay otro rol que se encarga de eh, condensar todo el trabajo y estar pidiéndole a los compañeros que hagan las cosas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí se está haciendo un análisis de los estudiantes, de unos estudiantes particulares. Entonces, este es un ejemplo de cómo se analiza una comunidad, ¿sí? Y aquí entonces ustedes deberán colocar de esos fundamentos teóricos de la antropología psicológica que ya han venido identificando, ¿cierto? ¿Cuál permite describir mejor esto que está aquí o cuál permite comprender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se identifica que hay una cultura educativa, ¿sí? Entonces, ustedes como estudiantes están bajo una cultura educativa que tiene unas normas, que tiene una regla, ¿cierto? Que esto es de lo que nos empiezan a hablar las lecturas, la definición de qué es cultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí la definición de qué es cultura y la definición de identidad académica, ¿sí? Ese es otro concepto que aparece fuertemente dentro de las lecturas, cómo la cultura va creando una identidad, en este caso va creando una identidad académica de impronta unadista, hablamos de en esos términos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces también ubicamos que la cultura, ¿cierto? Se manifiesta en prácticas, en símbolos que se traducen, ¿cierto? En elementos cotidianos y que van permeando la identidad. Este es un concepto teórico también, ¿sí? También encontramos el concepto de comunidad como red de apoyo, ¿cierto? Como la cultura lo que hace es crear comunidades y esas comunidades lo que hacen es servir de soporte para las personas, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay cuatro elementos teóricos. Cultura, identidad, cómo la cultura permea la identidad y cómo la cultura hace que se generen comunidades, ¿cierto? Y cómo las comunidades socializan las personas. Y aquí entonces un poco es cómo ustedes interpretan eso que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la modalidad a distancia, que es en la que ustedes estudian,
con mediación virtual influye en la organización del tiempo de las personas, la disciplina personal y la percepción de pertenencia, autonomía y sensación de aislamiento en algunos casos. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, cómo esa cultura educativa a distancia genera unas formas muy particulares en las que ustedes se desenvuelven en los grupos. Hay grupos que logran unas sinergias importantes, pero también hay personas a las que la modalidad a distancia le genera más bien es un aislamiento, ¿sí? Entonces, y eso también depende mucho de los contextos culturales en los que ustedes se mueven, ¿sí? Entonces, personas recargadas laboralmente, pues generalmente son las personas que se empiezan a sentir aisladas. Por eso es tan importante estar pendiente de los compañeros, cómo estás, compañero, qué te pasó, ¿cierto? Particularmente, tengo una prima que hace su segunda carrera también a distancia y ella me dice, tengo grandes amigas que vienen en muchas zonas, nunca nos hemos visto, pero nos contamos todo, ¿sí? Entonces, no, a distancia no es sinónimo de generar soledad. También cómo hacemos el proceso de unirnos, ¿cierto? Y cómo esta cultura educativa permite o no eso, ¿sí? Entonces, la idea es ir llenando esta matriz en relación a esa comunidad que ustedes identifican. Entre más datos tengamos aquí, más fácil va a ser encontrar cuáles son esos elementos teóricos y cómo interpretamos eso que pasa en esas comunidades desde esos elementos teóricos. ¿Listo? Bueno, yo sí quiero escucharlos, quiero saber si tienen preguntas sobre el proceso. Ya ustedes me contarán. No, profe, pues hasta Chicas el y momento ha chicos. sido claro, pues lo de la guía. Ya si en algún momento vamos desarrollando y hay alguna duda, pues yo le voy a escribir, profe. Listo. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo ha visto el proceso? Si tienes dudas, preguntas, que hable ahora, que estamos aquí, podemos solucionarlo. Y si no, ya saben que por el Teams, por la mensajería interna, en los foros, que los revisamos constantemente, pues por ahí también nos pueden enviar o nos escriben directamente al Teams si de pronto no les hemos contestado, porque a veces nosotros pasamos, por ejemplo, yo generalmente paso los miércoles y paso los jueves por los foros, ¿sí? Entonces, por el Teams siempre nos van a encontrar disponibles. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo sí quiero que con las emociones, con las reacciones que tenemos aquí, nos cuenten cómo se sintieron en esta web para ya finalizar. ¿Se sintieron tristes, sorprendidos? Listo, Ángela envió un corazoncito. Yo creo que a Leini le tocó irse. Ah, no, Leini, contanos. No, no, sí, me sentí bien, aprendí mucho, me di cuenta que tan solo no podemos enfocarnos nada más en lo que piensa el paciente, sino en cada en lo que lo rodea, o sea, el entorno, su núcleo familiar, a poder ayudarle, colaborarle, porque a veces no nos enfocamos solamente en la enfermedad del paciente, pero en su núcleo familiar, porque a veces hay personas que lo atacan o familiares amistades. Y bueno, me sentí bien. Listo, Leini, muchas gracias. Bueno, chicas, muchas gracias por estar presentes, por estar este tiempo dedicándolo también a ampliar su conocimiento, a permitirnos conocerlas, a verlas, a escucharlas. Profe, muchas gracias por acompañar este espacio, por sus aportes. Y bueno, nos estamos viendo en los foros, por Teams y por el correo. Un abrazo, chicas, y que les vaya muy, muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.